a evacuar en esa forma. Más de 1000 personas de Jaina, Nigua y Palenque, que son los municipios costeros de la provincia San Cristóbal, se involucraron en el simulacro de tsunami organizado por la Comisión Nacional de Emergencias y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el marco del proyecto Acciones que Salvan Vidas. Hacer este tipo de ejercicio es sumamente importante porque empodera de manera pertinente a la población con respecto a las acciones que hay que tomar para mitigar los efectos adversos de eventos naturales y otras situaciones que pueden afectar a la población. Desde tempranas horas, cada municipio trabajaba en la coordinación del lugar. A través de los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, encabezados por los alcaldes locales. Y han socializado con la población. Bajo la supervisión de los entes nacionales que también pondrían sus mecanismos de comunicación a prueba. Con un promedio de 2 horas de diferencia entre un municipio y otro, comenzó el ejercicio. A las 9:30 de la mañana en Jaina, 12 en Nigua y 2:20 en Palenque, se dio inicio al proceso de evacuación de los participantes, en su mayoría voluntarias y voluntarios de las redes comunitarias que se sumaron al simulacro tras participar en múltiples reuniones o porque se motivaron a través de la promoción en medios de comunicación. Lo andaban anunciando en una guaguita y yo dije que yo tenía que verlo. Y bajé para la playa para correr, para aprender a correr cuando venga el tsunami. Al vivir cerca de la playa entendemos que en un momento dado puede pasar y es importante saber al menos qué puede uno hacer. Nos vimos motivados a venir también para motivarnos nosotros los mayores y también motivar a los niños en caso de que se pueda presentar algo anormal. También participaron escuelas públicas ubicadas en el área del ejercicio, como las de Playa Najayo en Nigua, que quedan a orillas del mar. Uno tiene que estar activo por si viene y avisarle a los compañeros. Familias completas caminaban por las rutas de evacuación debidamente señalizadas. H8, COE H8. Niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores, ponían a prueba los planes de contingencia y de emergencia diseñados por las autoridades, mientras entre ellos un conjunto de supervisores evaluaba la situación desde el inicio hasta el fin. Si la amenaza se presenta, entonces tenemos que estar preparados. Una comunidad preparada es un municipio seguro. Entonces, de eso se trata todo este ejercicio, de tomar conciencia. Las personas que están participando ya saben de qué se trata, ya saben por dónde pueden arrancar, ya saben lo que tienen que hacer. Para el simulacro se usó un escenario ficticio, basado en un terremoto de magnitud 8.4, ocurrido en la costa de Venezuela, y que generó un tsunami que afectó la costa sur de la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología, como centro de alerta ante tsunami, emitió la primera alerta y a partir de ahí inició la evaluación de la respuesta que se dio en los diferentes niveles, nacional, municipal y local. Por el carácter técnico-científico de nuestra institución, nosotros lo que hacemos es que estamos monitoreando las 24 horas. Cuando esto sucede, entonces, recibimos, procesamos y emitimos al Centro de Operaciones de Emergencia, que es el brazo ejecutor de la Comisión Nacional de Emergencias. Para nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia es sumamente importante que hemos realizado este ejercicio, porque con esto estamos evaluando nuestra capacidad de respuesta, estamos evaluando nuestro plan de contingencia, que cumpliendo también con el movimiento de un equipo como este, con el tiempo que tenemos que activarlo, se está practicando con esto. El COE trasladó su centro de operaciones móvil a Nigua y luego a Palenque para probar todas sus redes de comunicación. La unidad se puede trasladar por tierra o aire si fuera necesario. Mientras los voluntarios caminaban hacia el punto de encuentro, dirigidos por el Comité de PMR Municipal, en las mesas de coordinación continuaban poniendo a prueba sus conocimientos. Puede hacer lo que sea entre media hora.
una evaluación. Todo esto forma parte de un proceso de entrenamiento previo, con talleres para la formación de los equipos de acción tsunami de Jaina, Nigua y Palenque, a través de los especialistas de UNESCO y de la Unidad de Alerta de Tsunami de ONAMED, ofrecidos en el marco del proyecto Acciones que Salvan Vidas, implementado en las comunidades por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Asamblea de Cooperación por la Paz, con el financiamiento del Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea. Los equipos de acción tsunami van a tener dos funciones. La primera función es una función permanente. Mientras no haya un evento de esa naturaleza, su función va a ser el trabajar como multiplicadores del conocimiento. Y la segunda función de esos equipos va a ser, pues al momento de que suceda un evento de esa naturaleza, el convertirse en líderes y en apoyo directo de los gobiernos locales a la hora de la toma de decisiones. Un proceso de aprendizaje que incluyó el desarrollo de los planes de contingencia y de emergencia que se pusieron a prueba en el simulacro. De ahí la relevancia de este tipo de ejercicio. Poco a poco llegaron a los puntos de encuentro. ¿Usted vino solo o vino con su familia? No, yo ando con mi nieta. Mírenla ahí, mis dos nietas. ¿Quién más? Y la señora anda por ahí. ¿Por qué se decidió? Dijo, yo voy a participar. ¿Por qué? Sí, porque en verdad yo nunca he visto un tsunami. Y pensando en los niños. Tener identificada con claridad ese lugar de encuentro, que es este, que ya está establecido, es lo mejor que se puede hacer para salvar vidas. Cualquier resultado que salga de un ejercicio de esto es una ganancia, es un aprendizaje, porque justamente de esos errores es que se aprende. Todo lo que se puede preparar antes es una ganancia, eso se traduce en salvar vidas. Aprendí que en todo caso si estamos alerta, hay que correr para la montaña para poder salvarse. Esas son experiencias que uno tiene que verla para vivirla y saber cuando venga un tsunami, saber cuando uno se va a alojar. Tanto Haití como la República Dominicana, es decir, toda la hispaniola, tiene un historial de tsunami tanto en su costa norte como en su costa sur. Nosotros si damos por sentado que estamos completamente preparados, entonces lo estaríamos haciendo mal. Lo que falta en la población es educación, es preparación y las personas están respondiendo a esa educación que se les está dando. Vamos a hacer un informe para que la comunidad siga permanentemente en contacto con nosotros, con la ONAMED y seguir reforzando esas capacidades que ya el proyecto le ha, a través de nosotros también, le haya dejado. Esto es un inicio, ¿verdad que sí? Lo que es la parte tsunami, pero recuerda que también tenemos que prepararnos en lo demás, en lo que es ciclón, terremoto, todo que tenga que ver a beneficio de la población. Vamos a seguir trabajando con las juntas de vecinos y con lo comunitario para tratar de que la gente tenga alerta con respecto a esos casos. La población hay que integrarla en todos los procesos de la gestión de riesgo, inclusive en los procesos de toma de decisiones. Entonces, cuando hacemos esto, involucramos a la población, creamos resiliencia en la población.